Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 24 de septiembre de 1938 y la crisis de los Sudetes ha puesto a Europa al borde de la guerra. Por lo tanto, hay que hablar en primer lugar de esta situación que afecta no solo a Europa, sino también podría implicar a la Guerra Civil Española, recordando que Alemania estaba exigiendo la anexión de la región checoslovaca de los Sudetes, con importante población alemana. Y esta semana, tras unos intentos fallidos de mediación por parte del primer ministro británico Neville Chamberlain, esta semana comienza con el apoyo, el primer apoyo verbal del gobierno italiano al alemán, cuando Mussolini el día 18 de septiembre declara que entre el conflicto entre alemanes y checoslovacos se va a poner del lado de Alemania, lo cual no significa que vaya a implicarse en una guerra, pero que defiende las aspiraciones alemanas en el conflicto. Al día siguiente, 19 de septiembre, recordemos que franceses y británicos se habían reunido el día 16 en Londres, comunicaron al gobierno checoslovaco que era mejor que cediese. Estaban dispuestos a garantizar la independencia de Checoslovaquia siempre y cuando el gobierno checo entregara a Alemania los territorios de mayoría alemana. Ante esta dejadez por parte de las provincias democráticas, esta falta de apoyo, el gobierno checoslovaco se volvió hacia la potencia comunista, la URSS, solicitando Edvard Benes, el presidente checoslovaco, el apoyo de los soviéticos. Mientras tanto, en la zona en conflicto, en los Sudetes, comenzaron esta semana, animados por el apoyo decidido de Hitler, que había organizado el día 17 de septiembre el Sudeten Deutsches Freikorps, es decir, el Freikorps alemán de los Sudetes, un cuerpo paramilitar mucho mejor organizado que el FS anterior. Estas unidades paramilitares infiltradas en Checoslovaquia desde Alemania iniciaron una serie de incidentes armados. Ya no se limitaban a protestar violentamente provocando destrozos, sino que atacaban directamente a las fuerzas de seguridad checoslovacas, que respondieron con violencia. A lo largo de toda esta semana, entre el 19 y el 24 de septiembre, se van a producir en los Sudetes nada menos que 61 víctimas mortales. 33 de ellas eran alemanes miembros del SDF y las 29 restantes checoslovacos, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad. Concretamente, 12 soldados del Cuerpo de Guardias de Fronteras, 9 gendarmes, 3 agentes de aduanas y un policía, a los que hay que añadir 4 civiles checoslovacos. Todo eso sirve de un marco de violencia que va a contextualizar todos los movimientos diplomáticos, dando a entender que existe una violencia real en los Sudetes, solo que los alemanes lo ven como represión checoslovaca y el gobierno checoslovaco como actividades terroristas del separatismo nazi. Continuando, por tanto, con la mediación diplomática, al día siguiente, una vez ha hecho la solicitud de ayuda a la URSS, el presidente checoslovaco Edvard Benes rechaza la mediación franco-británica, no está dispuesto a ceder los Sudetes. Este día entra en juego otra potencia, que es Polonia, que tenía una reivindicación territorial menor, pero también delicada, que era el territorio de Trans-Olsa, con Teschen como principal localidad, en polaco Cieszyn y en checo Tesin. Aunque pueda sorprender teniendo en cuenta que dentro de menos de un año los alemanes van a invadir Polonia, ahora tienen otras prioridades, de manera que Alemania y Polonia son aliados en esta crisis. El día 20 de septiembre Hitler se reunió con el embajador polaco apoyando sus reivindicaciones territoriales sobre Teschen. Este día también se reunieron por última vez en varios años los conspiradores alemanes del ejército, algún civil también hay,
que estaban planteándose derrocar a Hitler, incluso asesinarlo. Destacan los generales von Wisleben, Erich Honecker y Hans Oster, este último de la inteligencia militar, y como civil el conde Ewald von Kleist, que serviría de enlace con las autoridades británicas. No obstante, lo que comunican los británicos a von Kleist es que no van a apoyar ningún golpe de Estado en Alemania. De manera que los planes conspiratorios no se llevarán a la práctica hasta varios años después. Un primer intento en el 43 y otro mucho más conocido el 20 de julio del 44, que ambos acabarán en fracaso. Animado por el apoyo alemán, el gobierno polaco exige el 21 de septiembre a los checoslovacos el territorio de Trans-Olsa. Los soviéticos, a su vez, responden a la solicitud checoslovaca de ayuda, movilizando a su ejército, si bien de una manera no pública. Hasta la apertura de los archivos soviéticos 45 años después no se conocerá, 50 años después no se conocerá que llegó a haber una movilización parcial en la República Soviética de Ucrania a partir del 21 de septiembre. Sin embargo, para evitar escalar el conflicto, Stalin no comunicó que había movilizado al ejército en un posible apoyo a Checoslovaquia. Según los documentos soviéticos, parece ser que el Ejército Rojo habría ayudado a Checoslovaquia, pero con una serie de condicionantes bastante difíciles de cumplir, que eran que Polonia y Rumanía permitieran el paso del Ejército Rojo por su territorio para ir a Checoslovaquia y que además los franceses estuvieran asimismo dispuestos a ayudar militarmente a los checos. Ninguna de estas condiciones se cumplió, así que la movilización soviética va a quedar en nada. Sí es cierto que el 21 de septiembre el embajador soviético en la Sociedad de Naciones apoyó la postura checoslovaca en este conflicto. Abandonado así por las fuerzas soviéticas, Beneš de momento va a aceptar una mediación francesa y británica. No obstante, el 22 de septiembre se unen a este conflicto las demandas territoriales de Hungría, que también exigía territorios del sur de Eslovaquia, que por cierto a su vez tiene un movimiento independentista que se va a unir a toda esta crisis, aunque se notará mucho más dentro de 6 meses. Pero ahora mismo Checoslovaquia está completamente presionada por polacos, húngaros, alemanes y los separatistas eslovacos, con un apoyo muy limitado de Francia, Reino Unido y la URSS. Esto provoca la dimisión del gobierno del primer ministro Milan Hoxha. Recordemos que Beneš tenía el poder mayor como presidente de la República, pero podía nombrar y separar al presidente del gobierno, que en este caso era Milan Hoxha del Partido Agrario. Dimite voluntariamente porque consideran que es mejor que un militar lleve la jefatura del gobierno en esta situación tan delicada. De manera que el general Jan Žirový se convierte en nuevo primer ministro de Checoslovaquia el 22 de septiembre. Tratando desesperadamente de evitar la guerra y teniendo en cuenta que Beneš ha admitido la mediación francesa y británica, si bien aún no ha aceptado las condiciones, Chamberlain viaja por segunda vez en una semana a Alemania, reuniéndose otra vez con Hitler, esta vez en Bad Godesberg, a orillas del Rin. Usando una hábil maniobra, Hitler provoca aún más a los británicos, exigiendo territorios adicionales además de los Sudetes y poniendo un plazo de 4 días. Si bien todavía no se hacen públicas estas demandas hasta el 24 de septiembre. Además apoya la demanda húngara, como ha hecho con la polaca, de reivindicaciones territoriales, y los polacos a su vez envían 60.000 soldados a la frontera checoslovaca. Ante esta presión, el 23 de septiembre, el nuevo gobierno de Checoslovaquia decreta la movilización general. Es decir, se llama a filas a los reservistas y el ejército se pone en estado de alerta. No obstante, ante la violencia constante de los paramilitares del SDF,
2 distritos de los Sudetes, que son Chev y Jeseník, tienen que ser abandonados por las fuerzas de seguridad checoslovacas. Ese día, Polonia y Rumanía comunican a la URSS que no permitirán el paso del Ejército Rojo. Por lo tanto, la movilización soviética va a quedar efectivamente en nada. Los soviéticos no están dispuestos a enfrentarse con Alemania, Polonia, Rumanía para ayudar a Checoslovaquia si ni siquiera tiene el apoyo francés. Es cierto que el 24 de septiembre Francia va a movilizar parcialmente a su ejército, respondiendo quizá al movimiento de tropas entre Polonia y Checoslovaquia, pero todavía queda por ver la respuesta de la comunidad internacional al Memorándum Godesberg, que es como llama a Hitler diplomáticamente al ultimátum que ha salido de los 2 días de reuniones con Chamberlain en Bad Godesberg. Es en realidad un ultimátum, ya que se concede a Checoslovaquia 4 días hasta el 28 de septiembre para que retire a sus fuerzas de seguridad de todos los Sudetes, no solamente de los 2 distritos, que lo han hecho además no por presiones alemanas, sino de las propias acciones terroristas o violentas del SDF. Es por lo tanto la situación más grave que ha vivido Europa en los últimos 20 años, ya que hay 2 ejércitos movilizados, otro parcial que son Checoslovaquia y Polonia, otro parcialmente que es el de otros 2 parcialmente que son el soviético y el francés. El gobierno británico está tratando inútilmente de mediar y además Mussolini apoya claramente a Hitler, sin contar la actividad violenta que tiene lugar en la zona de conflicto. Por lo tanto, la semana próxima debe quedar resuelta esta crisis o Europa irá a la guerra. Y no sabemos las implicaciones que ello podría tener dentro de la Guerra Civil Española. Parte del gobierno republicano, como Negrín, piensa que la guerra europea provocará un apoyo de Francia a su bando, mientras que Franco desde luego no quiere ninguna inestabilidad en Europa que pueda provocar la retirada de la ayuda alemana, si bien a estas alturas de la guerra va a ser difícil que cambien las tornas. Todo esto queda por lo tanto en el aire para los próximos días. Y mientras tanto, los combates ajenos a todo este peligro de conflicto europeo, las tropas que luchan en el Ebro van a seguir. Tras una semana de descanso y planificación, los franquistas inician el 18 de septiembre su 5ª contraofensiva contra la cabeza de puente republicana, al sur del río. Es una repetición de la anterior, ataques frontales por el valle del río Sec, entre Corbera y el nudo de Camposines, apenas 7 kilómetros por donde van a atacar 4 divisiones del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo. La 13, 53, 153 de Infantería y la 4ª de Navarra, que harán frente a la 45 División Republicana. Apoyando por el flanco norte, entre Vilalba del Sarx y la Sierra y la Fatarella, el Cuerpo de Ejército marroquí seguirá combatiendo con 2 divisiones, la 50 y la 102, enfrentándose a la 3ª División Republicana. Y por el flanco sur, en las sierras de Laval, Cabals y Pandols, otras 3 divisiones, Primera de Navarra, 74 y 84, harán frente a 2 divisiones republicanas, la 11 y la 43. Los combates van a ser muy encarnizados y sin apenas cambios. El 21 de septiembre hay ligeros avances franquistas en los 3 sectores, Río Sec al centro, Sierra Fatarella al norte y Sierra de Laval al sur, pero no pueden seguir adelante. De manera que el 22 de septiembre se releva la 13 División franquista, es retirada del frente, y asimismo la 45 republicana, que es relevada por la 42. Lo que da una idea de la terrible dureza de los combates que no van a parar en toda la semana. El 23 de septiembre, 2 días después de que Negrín lo anunciara en la Sociedad de Naciones
aunque ahora mismo este organismo internacional está mucho más preocupado por la crisis de los Sudetes, las brigadas internacionales son retiradas del frente. Son apenas ya 6.000 hombres que luchan en la zona de Gandesa, y esto obedece a los acuerdos de retirada de voluntarios que se produjeron a primeros de septiembre en el Comité de No Intervención. Deberán ser retirados 10.000 combatientes por cada bando, aunque como vemos los republicanos ya solo tenían 6.000 soldados extranjeros entre sus filas y Franco tenía más de 10.000, de manera que se limitaría, no ahora mismo sino a lo largo del mes de octubre, a retirar a más de 10.000 supuestos voluntarios italianos. No obstante, las brigadas permanecerán en retaguardia hasta finales de octubre, que harán un desfile conmemorativo en Barcelona, así que del resultado y balance final de la intervención extranjera en España, pues lo comentaré dentro de un mes, cuando se produzca el desfile de las brigadas internacionales en Barcelona y la retirada auténtica de territorio español de brigadistas por un lado y de tropas italianas por el otro. Concluimos esta semana con una ofensiva limitada de los republicanos en Levante, cuyo objetivo era descongestionar el frente del Ebro, en lo que van a fracasar relativamente. El frente de Castellón apenas se ha movido desde finales de julio. De hecho, hubo algunas acciones de guerrilla republicanas a principios de agosto para tantear las defensas y preparar una ofensiva fallida en el sector de El Toro, entre los días 10 y 13 de agosto. Eso provocó un contraataque franquista en el sector de La Rápita el día 12, que a su vez fue objetivo de contraataques republicanos muy limitados los días 18 y 22 de agosto. Debido a su poca importancia no hice mención y a coincidir con los días más duros de la batalla del Ebro, pues no hice mención de estas pequeñas ofensivas y contraofensivas en Castellón, pero ahora sí mencionaré que, teniendo en cuenta el lento pero progresivo avance de los franquistas en Tarragona, los republicanos van a intentar otro ataque en Levante, pero no en la provincia de Castellón, sino en la de Teruel. El 18 de septiembre, el mismo día que los franquistas inician su quinta contraofensiva al sur del Ebro, el 16º Cuerpo de Ejército Republicano inicia la ofensiva Sarrión-Manzanera, al oeste de la carretera Teruel-Sagunto. El ataque principal lo realizará la 70 División entre las localidades de Fuente del Cañuelo y La Muela de Sarrión, apoyados al norte por dos brigadas, la 29 y 63, que atacarán Fuente de Igueldo, y al sur por la 49 Brigada Mixta, que atacará en el vértice Cabezo, al sur de la localidad de Manzanera. Si consiguen una reacción franquista, que es que el Cuerpo de Ejército de Castilla que defiende este sector sea reforzado por las divisiones Quinta de Navarra y 23 de marzo hispano-italiana, que se encontraban al sur del río Ebro, aunque no estaban participando en las operaciones de ofensiva. Estas dos divisiones lograrán que el 21 de septiembre se frene la ofensiva republicana en Teruel y los republicanos vuelvan a sus posiciones de partida el 22 de septiembre. De manera que la ofensiva republicana solo ha durado 4 días, no ha obtenido avances y no ha conseguido paralizar los ataques franquistas al sur del Ebro, que siguen completamente abiertos a fecha de hoy. Por lo tanto, en una situación de crisis internacional, la batalla del Ebro continúa ya cuando se van a cumplir los 2 meses de su inicio, y por cierto hemos entrado también en el que será el último otoño de la guerra. El interés de los franquistas es llegar al río pues antes de que el mal tiempo paralice las operaciones. Y con esto concluimos esta decisiva semana, que estamos más pendientes de la actualidad internacional que de la española, pero continuaremos informando los próximos días. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.